Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Sigue indignándote, Carlos, sigue indignándote. Tú, dale a lo que estabas haciendo. Que estoy indignado porque Sigue. ha dicho Miguel Salas. ¿Qué ha dicho Miguel Ha citado Salas? un libro de ciencia ficción que se llama Boards in Spain, Ajá. Mendigos en España, que es una cosa absolutamente indignante. Indignante. Sí, Miguel sí, Salas, sí. por alusiones, ¿qué has hecho? Yo nada, leer. Bueno, hay que tener en cuenta que era el 93. España no había ganado el campeonato del mundo. Esto Ajá. es importante. Vale. Sí, bueno, ahora tampoco. No, pero da igual. Después de ganar el campeonato del mundo y 2 Eurocopas, nadie se atreve ya con nuestro país, tío. Ya no es lo mismo. Esta es la primera vez, yo creo, ¿no? o de las poquitas, que en la escóbula escucharéis hablar de fútbol. ¿Verdad? Lo grito mucho. Bueno, sigo saludando gente indignada en la mesa. No sé si estará. A ver, Juan Ignacio Cuesta, ¿tú también estás indignado? ¿Qué tal? Pues no, No, tú estás últimamente no estoy muy indignado. Estás bien. Estoy más dolorido que indignado. Ya, ¿cómo llevas la pierna? Pues mal, porque me han metido hoy el bisturí ¿Qué te han metido, y me Juan han Ignacio? hecho... he visto Saturno, Urano, Plutón, todo esta mañana, todo. Pobre Juan Ignacio, pobre. No has oído lo que hemos dicho en la comida. ¿Qué ha dicho? ¿Qué habéis dicho en la Que, comida? que le había atacado una medusa portuguesa y le había hecho una carabela portuguesa y le había hecho algo muy malo. No, Una desgraciadamente no ha sido una carabela portuguesa, sino un hierro que estaba en una pared y se cayó de repente rasgándome toda la pierna. Necesita ¿Habéis una pierna. visto a alguien que no tenga más problemas en la calle que Juan Ignacio? Iba a decir que necesita una pierna Que biónica. no me estoy quieto, si me estuviera quieto no me pasaba nada. Bueno, ya no te había saludado. Hola, Jesús Callejo. ¿cómo Hola, estás? hola. ¿Qué No, yo tal? estoy estupendamente. Comparado ya aquí con Juan Ignacio, me siento pletórico. Y David Sentinella, ¿cómo estás tú? Yo bien. Oye, pero de verdad vamos a hablar de transhumanismo porque No, hombre, la cosa bueno. pinta, Hombre, pintan bastos. Si le sustituyes a Juan Ignacio una pierna por otra biónica, ya empezamos, ¿no? A entrar en el tema, ¿o no? Hombre, Un claro, poquito. vamos camino a eso, ¿no? claro. Precisamente eso es el transhumanismo. Claro. Es un ser humano del momento actual y le vamos a convertir en un cibor en un momento que se Sí, despide. porque está muy deteriorado. Hay que ponerle Lo ya de, miembros lo de artificiales. momento actual es un decir. Fijaros la ¿eh? palabra dicho, miembros artificiales, los necesita ya Bueno, Juan Ignacio. voy a terminar de presentar, que al final, Miembros. si no, esto se nos acaba la música y todo. Carlos Higueras, ¿todo bien en los controles? ¿Tú todo bien? Bien. Jesús Blanquiño en la producción, ¿todo bien? Le veo enganchado a un teléfono que ya es parte de su oreja. Creo que él también comienza a ser un cyborg de alguna manera. Y un servidor, Fran Izuzquiza, aquí con vosotros. Os tengo que contar antes de empezar y antes de que esto se desmadre, que lo que vais a escuchar hoy es, por un lado, el último programa de la 6ª temporada de La Escóbula de la Brújula. Eso es. Todos a la vez, venga. Pero viene a ser lo que vais a encontrar este verano en La Escóbula de la Brújula, porque no vamos a parar. No sabemos en la que nos estamos metiendo, Jesús. No va a haber vacaciones. ¿Cómo? No va a haber parón. Somos así, somos transhumanistas. ¿Tenías algo agendado o qué, David? Joder. No. Empezamos bien. Aquí no se va nadie. No. ¿Hay que currar también? Hay que currar todo el verano. Todo julio y Madre todo mía. agosto. ¿Y con el calor? Bueno, no, vamos a buscar un sitio Con aire fresquito. acondicionado y Claro, fresquito, ¿no? vamos a buscar un sitio, seguramente en la calle, con la corriente, que no pegue el sol. ¿En una terracita? Puede ser, una Eso terracita, está bien. un sitio agradable, Con temas fresquitos. Eso así es. de navegantes, ¿no? con bebida, con comida. Con comer, hombre, eso ¿No? es imprescindible. Eso siempre. Y estos episodios, lo voy a decir ya para que la gente los tenga localizados, van a estar disponibles a través del programa de suscripción de iVoox. En iVoox.com, en la web, en la aplicación, donde os prefiráis, ahí los tenéis a través de suscripción. Toda la información la tendréis en la página web laescobula.com, en nuestro Twitter y en nuestro Facebook. Dicho todo esto, y ahora sí, hoy hablamos de transhumanismo y Carlos Canales, el sistema operativo, ya ha dicho que hoy va a dar mucho juego. La escóbula de la brújula. Un podcast para viajar a mundos inimaginables. Sabes, Jesús, que yo ahora estoy muy metido con todo este mundo de los altavoces inteligentes, los asistentes de voz. ¿Y tú crees que si a Carlos le interpelo como si fuera mi altavoz, como si fuera un sistema operativo, me contestará? Sí. ¿Crees que si le digo, ok, no voy a decir el comando
porque no salte, pero ok, seguido de Carlos, contestará mi pregunta. Una voz metálica, ya lo Sí, verás. lo pruebo, a ver. Prueba. Ok, Carlos, Hola. ¿qué es el transhumanismo? Una filosofía moderna. No formulen preguntas. Ya empezamos. Bueno, ahora sí, ya hablando en serio, para la gente como un servidor que no ha leído esta parte del diccionario, la pregunta, y ya empezáis vosotros. ¿Qué es el transhumanismo? ¿A qué aspira? ¿Qué incluye? ¿Qué no incluye? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a ir hablando lentamente Ya, por si no, eso esto es es. muy complejo. Rápidamente, el transhumanismo es una filosofía moderna que coge prácticamente toda la estructura científica, todas las ciencias que conocemos, que está orientado a lo que se consideraría que es la transformación de la humanidad en otra cosa. Esa otra cosa es el poshumanismo. Es decir, en unos seres diferentes que no necesariamente tengan que estar nucleados o estructurados sobre soportes biológicos como nosotros, sino sería la transformación de los seres humanos en algo distinto. Ujú. Es decir, sería, por decir una manera, la evolución suprema del Homo sapiens. Algo distinto y algo mejor, aprovechando de eso Bueno, de a la lo mejor ciencia y de la dicen ellos, tecnología. claro. Que luego eso es Y discutible. no solo eso, sino que además buscando una consecución. Claro. Que es el sueño, ese objetivo que es la La inmortalidad. inmortalidad, efectivamente. inmortalidad, O sea, todos los movimientos transhumanistas, se pongan como se pongan, las variantes que existen, y aunque algunos no lo reconocen, en el fondo todos son inmortalistas. Buscan que el ser humano no muera. De hecho, algunos, ya se ha publicado en España hace muy poco un libro muy reciente que habla precisamente de los fenómenos de la inmortalidad moderna. Lo que consideran es que la vejez es una enfermedad y como enfermedad puede ser curada. Claro, esto plantea un problema, luego hablaremos de los problemas a los que se enfrentan las diferentes corrientes transhumanistas. Yo es un tema que por mi profesión, es un tema que trato últimamente mucho, y curiosamente, últimamente en mis conferencias y ¿Por cuál de las 34 profesiones? No, tampoco que es para tienes? tanto, pero decir, pero la mía de abogado, pero que vale. curiosamente, últimamente, más que hablar de historia, que es lo que escribo en libros y pareciera lo lógico, es sorprendente, pero es verdad. Últimamente mi camino va orientado en lo que es la parte pública o de proyección, más hacia esto, es decir, los derechos de los robots, los problemas de los robots como seres semovientes, el problema de la genomía, qué ocurriría si la gente no se muere o vive 200 o 300 años o 400, qué ocurre con los sistemas que afectan a las regulaciones del derecho básico de los seres humanos y cómo se regulará la sociedad si la humanidad se parte en dos. Es decir, esto por decir de una manera rápida y sencilla. Todos los que les guste la ciencia ficción, y sé que entre nuestros oyentes hay un montón, y lo que hablábamos antes en broma al comienzo del programa, lo dejo como apunte porque es una de las múltiples variantes que hay, que es el libro que ha citado Miguel Salas, que le tengo ahí al fondo, que es Mendigos en España. Mendigos en España, Born in Spain, lo que cuenta es la historia de un grupo de niños que genéricamente son insomnes, no duermen. Entonces, al no dormir, aprovechan sus características de tiempo, porque ganan un tercio o casi la mitad del tiempo al resto de los niños humanos, que son como ellos, pero que duermen. Con lo cual, al no agotarse, al no dormir y no tener la necesidad del descanso, obtienen un resultado social espectacular. Con lo cual, las clases pudientes de un mundo futuro tienen la tendencia a modificar genéticamente a sus niños para que no duerman, para que sean insomnes. Es decir, esto que parece una broma, desde el punto de vista del juego, de la novela, es espectacular, porque genera lo que sería el futuro de una unidad partida en dos. Podríamos luego, lo hablaremos, las variantes que podría ocurrir esto, la variante dresleriana, la de Dressler, la nanotecnología, la de los tiberianos, la astropiana, todas las variantes inmortalistas que existen ahora mismo en el mundo, que están empezando a afectar de manera decisiva a nuestra vida. Hace poco, hace unas semanas, en Murcia, en una conferencia que di sobre el ciclo universo líquido, me preguntó uno de los que estaba en la asistencia, decir, bueno, pero claro, lo que usted está diciendo en realidad es ciencia ficción. Digo, no. La gente tiene marcapasos, tiene lentillas, Claro. tiene audífonos, Claro. tiene miembros artificiales, es decir, elementos, brazos, manos. Es decir, las máquinas van entrando en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Es decir, es un proceso lento, tranquilo, que sin embargo, y lo dejo aquí, ¿os acordáis de la película, la primera de la de Charlton Heston, del planeta de los simios, cuando encuentran dos cosas? Una muñeca que habla, dice mamá, y al mismo tiempo encuentra un marcapasos y unas gafas y una lectura postiza. Alguien que necesitaba elementos mecánicos para mejorar, cosa que los simios de la película no tenían. Entonces, es decir, esto pasa desapercibido entre nosotros, pero no parecería desapercibido si nosotros pasáramos de golpe a la época romana. Ya, Dice, no, entiendo. es que yo tengo unas Claro. lentillas puestas en el ojo que permiten corregir mi miopía y me permiten ver como tú. Bueno, ¿qué pasará cuando dentro de 20, 30 años mis lentillas proyecten mi ordenador en el horizonte? Me permitan obtener datos del entorno, desde temperatura, calor, distancia... Que no es algo futurista, porque hace poco vimos el ejemplo de las Google Glass, por poner un Exacto. ejemplo concreto, Y que ya existe. Y para acabar, ¿sabéis cuándo se consiguió por primera vez transmitir pensamiento en un ordenador?
En el 70 y pico. 87. ¿El 87? 87. A ver, de todas maneras, yo creo que ahí hay que hacer varios apuntes. Por una parte, el problema que tenemos el ser humano como especie es la senescencia de las Exacto. células. Es decir, A ver, eso que explícalo. bioquímicamente, o sea, nuestras células están creadas y construidas para tener un proceso limitado de vida. Exacto. Está el De hecho, problema- cuando se reproduce a lo sin bestia es hablar- cáncer, claro. Sin Claro, hablar sí, de sí. lo que son, que se está mirando por el tema de la inmortalidad, con el tema de los telómeros, etcétera, etcétera, y todas las investigaciones, que por cierto en España hay un puntal, una doctora que es puntal en el tema. Pero el problema es que a todos los niveles, porque tú lo que estabas diciendo, esto de las gafas no dejan de ser gadgets externos, pero el Sí, problema son está- exoesqueletos, en Claro, el fondo, exactamente. Pero una Entraría- operación con entraría en ese láser o terreno. con una lentilla interna No, ya no, no, es, no. sí que sería un... Bueno, Sí, pero una ya no aplicación. solo eso. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, te tienen que cambiar el estómago, el hígado, pulmones, Exacto. corazón, etcétera? Es decir, lo que Un corazón hoy en día, artificial. yo creo que todo el mundo conoce y no quiero, pero sí que puede servir como punto de partida, que es la famosa primero, bueno, todo el mundo la conoce más por la película que por el cómic, por el manga, que es Ghost in the Shell, ¿no? Que es esa de ciencia ficción que sale en el año 95 la La isla, película. ¿te refieres? No, Ghost in the Shell. Ah, la Ghost in the Sí, Shell sí. es una Sí, sin la de... destrozarlo. ¿Cuál es la película? Es la de... Es una... A ver, Scarlett espérate. Johansson. Scarlett Johansson. Exactamente, esa es la última película que es en el año 2017, ¿no? Entonces, básicamente es digamos, una policía que de repente su cuerpo está absolutamente destrozado, consiguen sacar su alma y colocarlo en lo que es un cyborg, ¿vale? A partir de ahí, todo... Ella guarda conciencia, guarda todo, pero su cuerpo físicamente es todo mecánico. Atención, todo biomecánico. David ha pasado a un elemento que luego tocaremos, que es el tema de la descarga. La descarga Sí, del alma sí, sí. conciencia. Sí, pero Porque el paso primero sería el de Robocop, por decir una manera. Claro, no, pero por eso digo, no quiero entrar en ese tema. Al menos de momento. El tema está en que lo que tú comentabas era algo externo. Cuando ya empezamos a cambiar aparatos, o sea, partes de nuestro cuerpo, ahí ya es cuando nos convertimos en cyborgs. Y el problema principal que decías referente a la novela esta que comentaba Miguel, es el problema del cerebro. Es decir, según los datos que yo tengo es... de todas las investigaciones que ha habido, etcétera, etcétera, la capacidad de rapidez de aprendizaje del ser humano viene a ser una cota de 2 bits por segundo. 2 bits por segundo. Que eso, limitándolo a lo que podía ser 12 horas durante 100 años, vendría a hacer un total de 3.000 millones de bits. Así parece que es la hostia. Sí, Hablando pero- en plata, pero pero es menos no que un llega disco a ser, duro, claro. no llega a ser un CD-ROM. Claro. No llega a ser un CD-ROM. Con lo cual, cuando estamos hablando del futuro y estamos hablando del progreso y estamos hablando... O sea, hay que entender que lo que hace falta es cambiar todo. Porque la parte biológica Claro, no es suficiente. pero es que el problema fundamental es que la parte biológica no es binaria. La parte biológica es absolutamente lo que diríamos una topología, pero no es binaria. A ver, Juan Ignacio. hace La tiempo, matemática pero- de la biología natural del hombre es una topología. Claro. La matemática cibernética es binaria. Luego iremos tocando paso a paso los temas porque... Y el problema es el complejo. salto de una a otra. Pues estoy de acuerdo, pero sí, como es un tema complejo, porque el elemento fundamental la toca ya Arif. El problema es la conciencia alma. O sea, es el elemento que bloquea. Es lo que no podemos sustituir. Es con lo que de máquinas. momento no Bien. podemos sustituir, es lo que bloquea. Es lo que nos hace Bien. ser Claro, humanos. Es lo que nos hace. Exacto, es lo que en apariencia. Porque nos no es la humanos. inteligencia. Porque el paradigma, y luego veremos cómo nació esto, el paradigma de los transhumanistas era que no existía un elemento vital en el universo. Sino, ellos se alejan de la religión, en su mayor parte no necesariamente son ateos. Es decir, ellos pensaban que en la teoría que se va evolucionando a partir de los años 50, pues esto es muy antiguo, ellos pensaban que no existía un aliento vital o algo así, entre comillas, y que los seres humanos no teníamos ninguna cosa especial. Por decir de una manera sencilla y simple que entiende cualquiera. Ellos piensan que el ser humano es una máquina bioquímica, que es lo que es, nucleada sobre carbono, no sobre silicio, como se llaman Como las las máquinas, máquinas, en el claro. futuro, que tiene 3 elementos. Un hardware, que es el cuerpo, lo que nos soporta, un procesador o una CPU, que es el cerebro, que es lo que pensamos, y un software, que es el alma. Entonces el problema es dónde está el núcleo del software. Entonces, hasta que no Pero lleguemos es- ahí, es más no complejo. avanzamos. Es más complejo. Hombre, ya, es una Porque ese simplificación. software que de alguna manera se ha citado aquí como alma, realmente
es mucho más real de lo que parece. ¿O no? Efectivamente, Pero es que no. realmente no sabemos qué es. Sí, pero lo que es vamos, quiero decir, me hago referencia a un libro muy importante que no habéis leído, pero que yo sí tuve oportunidad de participar en su momento, que es El ordenador cerebral del antropólogo José Antonio Jáuregui, que fue profesor mío. Él establece que efectivamente en nuestro código genético hay un montón de software, pero un montón de software que tiene determinadas funciones que vienen ya dadas desde miles y miles y miles de millones de años, se han ido formando y se han ido incorporando. Sí, ese código está escrito. O sea, digamos, sí, forma parte del universo, o sea, efectivamente, la capacidad, o sea, el instinto de supervivencia, el instinto de defensa, el instinto de reproducción. Que me refiero a otra cosa. Bueno, Sí. Lo que sí que tenemos claro, y por ir avanzando un poquito, ya que este programa va a ser más corto de los habituales, tenemos claro lo que son los propósitos del transhumanismo, que bien pueden ser mejorar la capacidad humana, Eso es. mejorar nuestras habilidades también, ahora hablaréis de diferentes tipos, o incluso encontrar esa inmortalidad tan deseada por algunos. A partir de aquí, como ya habéis dicho, como has adelantado Carlos, y creo que es bueno ya empezar a desarrollarlo para ir introduciendo, por ejemplo, elementos culturales que nos aportará Miguel y ejemplos concretos. Hay diferentes líneas, diferentes clases de ideas transhumanistas, ¿cierto? Sí, porque como toda filosofía humana, lo que se basa es en conceptos, es decir, en ideas diferentes para alcanzar el mismo objetivo. Esto es como el software. O como, es decir, tú puedes hacer, un ejemplo muy sencillo, tú puedes hacer una aplicación informática que tiene un resultado, pero hay muchas formas distintas para llegar a ella. Bueno, pues básicamente es lo mismo. Entonces, digamos que cuando el transhumanismo nace como una doctrina organizada a finales de los 80, a través de Max More y gente de ese estilo, que a finales de los 80 empiezan a definir lo que serían los postulados básicos de lo que serían los movimientos transhumanistas, básicamente aparecen, vamos a reducirlo a 4 tendencias. Hay más. Las resumo rápido y luego debatimos. Los estropianos. El estropianismo considera que no existe ningún paradigma vital, es decir, que la humanidad es meramente eso, máquinas bioquímicas que tienen que alcanzar la inmortalidad y que dentro de la filosofía estropiana, que por cierto ahora mismo es muy interesante para mí, y eso lo tocaremos al final, es fascinante porque se está transformando lentamente en un movimiento político, cosa que era inevitable tarde o temprano, porque los estropianos son libertarianos exagerados, es decir, es la libertad al extremo total, es decir, no me importa ni la humanidad, me importo yo. Entonces, el objetivo del transhumanismo sería el lograr lo que se considera para ellos, lo que ellos llaman la descarga. Es decir, luego seguiremos debatiendo sobre eso. Es que no deja de ser un gigantesco Matrix. Exacto, la descarga sería la capacidad de descargar la conciencia, alma, me da igual, lo que queramos, nuestra personalidad, en soportes sinápticos, en soportes no biológicos. En y una la máquina. capacidad de importar o exportar determinado tipo, nuestra propia personalidad, a cuerpos biológicos. Imagínate que yo hago un backup de mi conciencia alma y la coloco en 5 cuerpos biológicos o en máquinas. ¿Tú te imaginas 5 Carlos Canales? Pues una cosa... No se me lo imagino. ¿Sí? Sí. Hombre, el mundo mejoraría mucho más a Vale, nivel gracias. intelectual. O sea que eso Sigo, está claro. segundo. Pero para ir rápido, porque como tenemos el segundo. Yo creo que sería imposible. El segundo grupo, que es el que Yo más, creo que sería imposible. el que más me fascina. Ni por clonación. Yo hoy echo de menos a Marcos Carrasco en lo que voy a contar. El segundo grupo son los tiberianos. Aquí estoy mirando a Juan Ignacio ya. En serio. A mí me interesa muchísimo. Los neohippies. Claro, el ciberianismo, que es el neohippie llevado a extremo radical, sería la conceptuación del transhumanismo como algo absolutamente alucinante. Los tiberianos consideran que la Tierra se está dotando a través de los seres humanos mediante las redes sociales, internet, las comunicaciones, la radio, es decir, todas las comunicaciones, todo lo que nosotros hacemos está alimentando una especie de gigantesco archivo acásico, una especie de archivo del mundo, que lo que está haciendo realmente es dotar, esto es alucinante, de una red neuronal a Gaia, a la Tierra. Claro, es la teoría del Lovelock. Claro, para que en un momento dado, esto va más allá del Lovelock, es decir, para que en un momento dado la Tierra opere como un reloj químico, es decir, los relojes químicos son moléculas que operan en sincronía y que son las bases de la cadena luego del ADN de la vida. Entonces, es decir, ellos están convencidos que en algún momento del futuro la capacidad de los seres humanos se habrá integrado de tal manera con las redes que la Tierra tomará conciencia de sí misma y despertará como un ser vivo. Bueno, de todas maneras... 3. Un segundo. No, pero por alusiones también, porque Sí, le has sí, mencionado. sí, digo. 3. Los más prácticos, que son los que están ganando ahora mismo. La gente que trae los nanotecnólogos. La gente que piensa que las nanomáquinas de inteligencia artificial programadas en el futuro, insertadas en los seres humanos, en los cuerpos de los humanos, podrán corregir las enfermedades, entrar en los torrentes sanguíneos, modificar los deterioros nuestros, incluso alterarnos estructuralmente para que, por ejemplo, imaginemos entre comillas, siempre nos mantengamos jóvenes.
Es decir, la parte mecánica ingenieril de los nanotecnólogos de Drexler es ahora mismo lo que parece más avanzada. De hecho, es una lo que realidad. parece que puede tener. Claro. Es que ahí es donde está el problema auténticamente filosófico que se plantea en el tema de la inmortalidad, pero ya de tiempos del año 2000 a.C. en China. O sea, ¿cuál es el problema? ¿La inmortalidad o la inmortalidad en qué condiciones? Eso es lo que. Es que ese es el importante. asunto, Fíjate porque que ser inmortal con la potencia de un señor de 23 años, pongamos por caso, Pero, Juan Ignacio, no es lo mismo que ser Juan Ignacio, inmortal. No nos dará tiempo en este programa a reducirlo, Claro, pero fíjate claro. el problema que plantean los nanotecnólogos generan lo que se llama el efecto elfo. El efecto élfico, el efecto de las hadas. Es decir, tú te mueres, sabes que te vas a morir. Si te atropella un camión, te ha aplastado, seas inmortal o no. Entonces, el miedo, según tú eres inmortal, a morir por un accidente es mayor. Va creciendo de manera exponencial, porque tú eres consciente que puedes vivir eternamente, pero eres consciente que puedes tener un accidente. Eso que a ti y a mí nos puede afectar más o menos, porque si vamos a tener una vida limitada, no te afecta igual si vives 1000 o 2000 años. Entonces, esos detalles pequeñitos, los transhumanistas de tipo estropiano no los tienen, porque ellos les da igual convertirse en otra cosa. Pero los que se basan en meramente la mecánica técnica de la corrección de nuestros problemas mediante máquinas, pues obviamente tiene un problema. Y el cuarto elemento sería lo que ha dicho David, los ciborianos. Es decir, la conversión en cyborgs, en máquinas orgánicas, de una manera u otra. Es decir, o máquinas que se convierten en humanos porque les implantamos estructuras nuestras, por ejemplo, Terminator, el T-1000, o nosotros mismos convertidos en máquinas porque nos van implantando elementos que nos mejoran. Es verdad que al principio empezará por los exoesqueletos y los multiplicadores y luego acabaría por la inserción en nuestros propios cuerpos de elementos no orgánicos, de elementos mecánicos que nos mejorarán. Hombre, el tema cyborg es el cambiar esas estructuras biológicas por mecánicas, puras y duras. Exacto, simplemente. Y ahí también entraría parte de lo que es la nanotecnología. Exacto, claro. O sea, Cuanto es que más allá, mejor. Tampoco hay mucha diferencia de unos a otros. Lo que No, sí que están hay una parecidos, diferencia, lo que sí que hay, el gran punto de discusión, yo creo, e independientemente de lo que estábamos hablando antes a micro cerrado, sobre si pueden ser personas físicas o si pueden ser personas considerados como personas jurídicas, con derechos, obligaciones, etcétera. Bueno, eso lo tocaremos al final, por eso es. Queda. Hay otra parte que y tú has tocado, y es el tema de la religión. Claro, sí, la Es religión. el tema de religión, porque, por ejemplo, los ciberianos, y todos, yo recuerdo, hace como unos 20 años, tuvo un libro que era Velocidad a Escape. Sí, Velocidad a Escape. Sí. Que Es del 92, Velocidad a Escape. Además, ahí está todo el tema. Yo Velocidad a en Escape aquella es del época estaba 92 vigilando. y sigue siendo moderno ese libro. Sí, Es sí, pero alucinante porque, ese a libro. ver, es que además ahí tocaba un tema Todo, que yo todo. seguía mucho y escribí un par de Sí. artículos que era con el tema de los Claro, tecnopaganos. Escape es fantástico. Es decir, toda la evolución. Si es que los la ciberianos son tecnopaganos. Claro, exacto, es que sí, claro, los sí. ciberianos son Sí, tecnopaganos sí, en realidad. Pero es que detrás de todo eso hay unas creencias que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de los ciberianos, sí que es fácil que nuestra sociedad las pueda admitir, pero en el caso de una sociedad, digamos, esa ideología extropiana, No, es la sociedad imposible. no la admite. No puede. Los No la estropianos admite. buscan partir la humanidad en dos, Hombre, pero descaradamente. es que, pero es que en ese caso hay humanos de primera y humanos de Claro, segunda. de hecho, porque mira, realmente, claro. ¿quién es el que se hace los cambios como cyborg? Ahí está. El que tiene el dinero. Ahí está, Claro. hay algo muy importante. Cuando Marvin Minsky lo entrevista muy interesante, a finales de la década pasada, bueno, del siglo pasado, Marvin Minsky, yo es que alucinaba cuando leía la entrevista. Es decir, es que, para un tío además, o sea, esto lo digo entre comillas porque es importante, no deja de ser un judío, con lo que ha sufrido su pueblo. Es decir, para un tipo que te dice que es que realmente a él, que se mueran los demás le da igual. El que no quiere morirse es él. Porque él considera que él vale la pena que siga viviendo, que el resto, total. Entonces, ese pequeño problema es grave, porque el ultraliberalismo estropiano camina inevitablemente a partir de la humanidad en dos. Los que se pueden pagar la inmortalidad y los que no. Entonces, claro, ¿qué va a pasar cuando imaginaos una cosa que contaba yo, por ejemplo, el ejemplo de la conferencia de Murcia. Imaginaos que de repente en la sociedad actual española, un país moderno, la gente empieza a saber que una parte de sus ciudadanos o conciudadanos no se muere. No se muere. Es decir, es que acabas de crear un gap, una brecha monumental. Con todos los problemas que eso conlleva Claro. a nivel Y social. sobre todo porque esa parte que no se muere está localizada en una zona muy concreta del mundo que es un 1% con respecto a todas las demás. Claro. Sí, señor. Claro, empezar la porque zona libre. evidentemente Acabas de decirlo muy claramente. es muy difícil encontrar a alguien que pueda acceder a ese tipo de tecnología en las montañas de Cantabria. No, pero estamos. No, pues No, imagínate pero- en y la aún cuenca, así- en la y aún cuenca de así Río Níger. todavía. No, pero Porque estamos en el hemisferio eso, norte, imagínate pero en en el la cuenca, hemisferio sur ni te en la cuento. cuenca de Río Níger Claro. o en el Ganges. Bueno, ¿no? pero no hay que irse tan lejos. Seguramente en nuestras calles habría mucha gente Exacto, que está pero lo nuestro y que nunca podría con un acceder a ello. agravante además. Es que no estás hablando de un tema como la película Elysium,
sino de una isla mundo que se mueve por el mundo, como la teoría de Zopin y Alstom. No estás hablando de lugares aislados, una especie de Shangri-Las ficticios. No. Hablamos en tu propio mundo. Claro, ¿no? pero es lo que en la película en Ghost in the Shield, porque digo, la estoy utilizando porque yo creo que la inmensa mayoría de nuestros oyentes la habrá visto, es lo que se ve en las calles. Es lo que se ve. O sea, cuando tú vas circulando por las calles, se te están ofreciendo, pues ya no es que sean drogas, sino, oye, mejoras. Mejoras. ¿Quieres cambiar tu visión? ¿Quieres tienes problemas con el hígado, tal? Oye, una intervención se cambia y ya está. Los ojos se cambian, el brazo se cambia, todo se cambia. Todo depende de una cosa, el dinero. Y lo que tú decías, Carlos, eso establece dos problemas. Por una parte, lo de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es decir, quien tiene el dinero tiene el poder y además eso se retroalimenta. Elementos más sencillos, porque está ahora mismo en la prensa española. Conocéis el caso de no voy a decir el nombre, un jugador de fútbol que está investigado ahora mismo por la fiscalía porque se ha conseguido por vía fuera de los cauces normales. Supuestamente un riñón. Bueno, voy a decir el nombre yo, porque sí, alguien no conoce el caso. Erika Vidal. Que el caso es interesante porque supone que efectivamente hablamos de las sociedades del futuro con dinero, donde la utilización de elementos orgánicos será o estará al alcance de una especie de clase superior, pero imagínate que no solamente consigue eso, sino que suponen en la vida eterna. La vida eterna o la juventud eterna, que hace es más importante que la vida eterna. Este debate que lo tienen más los estropianos que los tiberianos, porque el tecnopaganismo tiberiano es muy colgadillo, es muy hippie. Sí, a ver, incluso las creencias religiosas que antes comentaba, es como muy volver a la New Age. Y es volver a, digamos, a las religiones del norte de Europa, celtas y tal, y la naturaleza, etcétera, etcétera. Sí. Pero fijaos ese detalle que es importante. Es decir, tú tienes una sociedad en la que alguien es capaz de mantenerse en la vida, en la juventud eterna. O sea, como Jordi Hurtado, más o menos. O sea, algo aquí que nunca envejeces y nunca mueres. Pues te plantea un problema tremendo. Y es que cuando el resto de la sociedad lo sabe, que eso es accesible, eso creas un problema. Porque estás poniéndoles una barrera que no pueden saltar. Si ya no estás hablando de que seas más rico, vivas mejor, tengas un yate, un avión o veas con tías más buenas. Es decir, no, estás hablando de algo que es imposible. Es que no te vas a morir, vas eternamente joven. Entonces, el caso estropiano, que son tan friki, les da igual, porque los estropianos lo mismo se convierten en máquinas, en robots o en arañas peludas. O sea, les da igual. Ellos lo que quieren es moverse en el futuro de manera inmortal en cualquier lugar del planeta o de la Tierra. Es decir, les importa todo un bledo. Es decir, ellos quieren la inmortalidad conceptual. Pero el inmortalismo básico, el de Dressler o el de... Esos van a otra línea, van a la línea de, no, yo lo que no quiero es morirme. Y si me muero, me quiero morir, pero venga, con aspecto de 35 años, aunque tenga 97. Es decir, claro, das incluso retos que son muy interesantes. Estamos en Dorian Gray ahí. Claro, pero generas desafíos sociales muy buenos. Es que, fijaos que creo que es importante, ¿no? Lo ha dicho antes Maese, que esto en el fondo responde a una serie de anhelos humanos antiquísimos, ¿no? Estamos hablando de la búsqueda... pues estamos hablando de la inmortalidad conseguida por Aquiles, por la gracia divina, ¿no? Porque es una de los humores que hay en la... ¿no? Estamos hablando de Gilgamesh, ¿no? Estamos hablando de Sigfrido, estamos hablando de la piedra filosofal, estamos hablando de la fuente de la inmortalidad del taoísmo, ¿no? Siempre, por cierto, que son atributos asequibles a minorías, claro, a seres reales, a seres a filósofos, o semidioses. Hoy en día es el dinero el que te da la llave de esos cambios. Es decir, no es un conocimiento esotérico como en el taoísmo, no es ser Aquiles, no es ser Gilgamesh, es ser rico. Pero fíjate, pero el ser rico, aún así, has metido un tema fundamental, que es que por lo menos los antiguos, nuestros antepasados daban una lección muy bonita. Cuando le dice Venus, la diosa, le dice a Aquiles, tienes dos opciones. Vivir feliz toda tu vida como ser humano, vivir con tus hijos rodeado de amor y felicidad, paz, o morir pero ser inmortal durante miles de años. ¿Qué eliges? Claro. Entonces, claro, si está muy bien ese detalle. Sí, pero fijaros un poco, habéis citado a Aquiles, acordaros de la película de Troya, cuando Aquiles habla con la chica y le dice que los dioses envidian a los seres humanos precisamente porque somos mortales, porque cada momento puede ser el último, porque el saber que hay un final hace que todo sea más hermoso. Entonces, el problema del transhumanismo es que parte de una base, desde mi punto de vista, que es... yo creo que tramposa. ¿Por qué? Porque parte de la base de que morir o enfermar o envejecer
Es una enfermedad, sí, es malo. Claro. Es malo. Entonces, como partes de eso y como morir es malo, pues hay que hacer todo lo posible para no morir. Cuando Bruce Sterling, como conoce bien Carlos, Sí. es uno de los grandes autores, ¿no?, Sterling es buenísimo. que ha tratado precisamente estas temáticas, dice que en 1000 años solo tenemos dos destinos, o ser máquinas o ser dioses. O sea, lo de ser máquinas nos va por todos los estropianos, tiberianos, y está muy bien, y con todo tipo de prótesis, con todo tipo de cibor y todo lo que queráis. Pero el hecho de ser dioses, que es la parte más, si quieres, espiritual, mística, religiosa, en el fondo es lo que nos están diciendo todas las religiones. Es decir, si es que en el fondo todos ya somos inmortales. No hace falta ingerir determinados potinques químicos, no hace falta la nanotecnología, no hace falta trasplantes, no hace falta nada de eso, porque en el fondo ya somos inmortales sin darnos cuenta. En el fondo lo que hace el transhumanismo es dar vueltas a la misma noria eterna de lo que comentaba Miguel. Siempre este postulado de la inmortalidad se ha puesto sobre la mesa. Siempre ha habido gente que ha querido ser inmortal, pero la historia nos demuestra que nadie consigue ser inmortal o todos somos inmortales. El problema es que estamos hablando de una dimensión espaciotemporal que es la nuestra, la tridimensional, la que somos físicos, y pensamos que esto es todo y que vamos encaminados a ser un poco mejores a nivel espiritual. Estás avanzando en lo que es el debate actual. Claro, Está por parado, eso digo sí. que entonces partimos ya de Está muy bien, una muy historia bien, que a mí Muy bien, Jesús, me muy bien. apasiona el transhumanismo, porque lo que dice el transhumanismo es que nosotros somos seres transitorios para llegar al poshumanismo. En el fondo de Hilar Porque de es una Chardin- película muy triste. ¿Habéis visto Inteligencia Artificial, la de Spielberg? Sí, Es sí, la película claro. más triste, tío. Donde dice que los robots no solo no se van a rebelar contra nosotros, nos honorarán como sus creadores. Que es muy bonito. Sí, Pero fijaros que lo que dice el transhumanismo es que vamos a ser poshumanos, una palabra que es intercambiable con cuando decía Teilhard de Chardin ultrahumanos. Él Sí, cuando lo hablaba mismo. del punto omega, él era antropólogo jesuita y decía más o menos lo mismo, pero desde una óptica cristiana. Entonces, te quiero decir que todo el mundo está de acuerdo que el ser humano va evolucionando, pero va evolucionando o bien por métodos naturales o bien por métodos artificiales. Lo que del transhumanismo es que vamos a hacerlo por métodos artificiales. Pero bueno, metiendo aquí el concepto de Teilhard de Chardin de noosfera y tendríamos que buscar también dentro de aquí a una referencia que no hemos dado, que es a los regresionistas, los Sí, que sí, dirían es verdad, sí. que nosotros tendríamos que nacer ancianos y poco a poco Sí, ir la perdiendo teoría años de hasta el final de Barton, nuestra sí. vida como niños, o sea que sería... En broma, la tesis de Jardiel Poncela, pero filosóficamente sobre eso que acaba de algunos decir se lo han Ignacio. planteado, claro. ¿Os habéis dado cuenta? Es decir, que lo que ha dicho Jesús, en la novela de la Fundación de Asimov, en la trilogía, Sí. cuando anticipa a Harry Seldon que va a hundirse en la No hagas civilización, spoiler. y dice que habrá dos bibliotecas que se abren en dos lugares opuestos del universo. Entonces genera dos futuros, el futuro tecnológico y el futuro espiritual, y los dos confluyen en lo mismo. Bueno, sí, en parte sí, no, porque lo que estaba comentando Jesús, a ver, para mí sí que hay una notoria diferencia entre el transhumanismo y lo que el hombre, a ver, independientemente de que el hombre siempre ha buscado la inmortalidad, pero la está encontrando en dos puntos absolutamente diferentes. Con el transhumanismo no se cree que exista nada después de Sí, esta señor, vida. sí. Hay que quedarse aquí. Es que no hay otra, Es que no hay otra. O sea, no no hay es otra. lo que propugnan las religiones de que tú mueres y trasciendes, etcétera. No. Precisamente tienes que utilizar la tecnología para trascender. Claro. Con lo cual, sí que seguimos en esa pauta que yo decía de ciudadanos de primera y de segunda. Es decir, cuando tú lo que necesitas es la tecnología, que es lo que hace el transhumanismo, para poder continuar con tu existencia, que no es fíate de la fe y de las creencias que no, Dios ya tiene un lugar. No, o Dios esto es lo Alá, que hay, aquí no hay haya. nada No. más, claro. Es esto. Y si no tienes ese acceso para o bien cambiar tu cuerpo para durar eternamente, o bien migrar tu mente a una máquina, etcétera, desapareces, porque después de esto no hay nada. Ya, Sí, pero pero en el es fondo que es un culto a la tecnología. ¿No te das cuenta un poco, David, que lo que se está haciendo es sustituir las ideas espirituales por las ideas tecnológicas? Es decir, ahora nuestro Dios es la ciencia y la tecnología, que podemos conseguir todo, incluso ser inmortales. Y es Pero- verdad que hay Sí, desde el pensamientos... siglo XX nuestro Dios Claro, ha sido claro, la ciencia. Pero eso no deja de ser una forma Pero de la religión. diferencia está en que ese futuro tecnológico requiere del soporte de dónde tener esa tecnología. Y sin embargo, el futuro, digamos, de tipo espiritual, no requiere de dónde tener esa tecnología. Me explicaré. Si la Tierra desaparece, que es el único lugar habitable que conocemos, ¿eh? Sí, ¿Qué lugar, nos vamos todos a carajo, ¿qué lugar perdón. tendrían los Nada. cyborgs y todas estas cuestiones? Pero sin embargo, las almas sí existirían, aunque fuera en un limbo donde no hubiera universo. Claro. Pero fíjate que yo creo que la dicotomía es diferente, ¿eh? O sea, no estamos hablando de una creencia en el más allá.
Estamos hablando de un acceso, a través de vías iniciáticas y espirituales, a una certeza de que el ser humano es un ser eterno. Claro. Que sí se puede, ahí sí que puede haber una equivalencia, con esa esperanza puesta en lo mecánico, ¿no? En lo científico, para que el ser humano se perpetúe a sí mismo indefinidamente. Fijaos que se me ocurre así, bueno, ya estando aquí Carlos y Jesús, es que acabo de releerme, como le decía Jesús antes, Seres y lugares en los que usted no cree, esa idea de que la gente pequeña, de que los elfos, las hadas, nos envidian a nosotros. Porque tenemos alma inmortal. Alma. Claro, inmortal. Ellos No, son alma inmortal. Es la tienen claro, grupal. Ellos viven mucho más, pero Claro, nosotros tenemos alma. exacto. Es que en el fondo... La leyenda élfica del mundo limitado. Sí, Claro, Exactamente. fíjate que es lo que decía en su momento Rousseau, ¿no? Dice, si al ser humano le dieran la posibilidad de ser inmortal, ¿quién aceptaría ese triste regalo? Es decir, lo que pensamos que es un regalo, al final es una maldición. Por eso digo que el transhumanismo, con todas las corrientes transhumanistas, parten, creo, que de un silogismo un poco falaz, porque es, después de aquí no hay nada. Como no hay nada, vamos a intentar alargar la vida como sea. Entonces, a partir de ese momento, es como que dejan de lado todas las corrientes espirituales y místicas, que son muchísimas, no estamos hablando de las religiones importantes, claro. ¿no? Sí, incluso hasta la propia masonería lo reivindica, donde hay varios cuerpos que tiene el ser humano. Cuando se habla que tenemos un cuerpo físico, que tenemos un cuerpo mental, que tenemos un cuerpo etérico, espiritual, etérico, etcétera. Yo no sé si será verdad o no será verdad lo que decía Blavatsky de los 7 cuerpos, pero hay muchísima gente que lo ha dicho. Entonces, lo que hace el transhumanismo, los estropianos y en general todas estas corrientes es que solo se basan en uno de esos cuerpos, el físico. Por lo tanto, el físico hay que cuidarlo. Cuidado, la vejez es malo, la enfermedad es mala, el tiempo, que es el gran enemigo, es malo. De hecho, y al final vivimos siempre angustiados. Claro. ¿Por qué? Porque sí que convertiremos a la humanidad en 2 sectores. El 1% de privilegiados que podrán alargar más su vida, nunca va a ser inmortal, por lo menos con los principios tecnológicos que nosotros conocemos, y el 99% va a estar amargado e intentar asesinar al inmortal para demostrar que realmente es mortal. Claro. Y de hecho, si uno acude un poco a la literatura de la tradición de la filosofía perenne, si va a Guénon, si va a Blavatsky, si va si va a Martin Link, si va a toda esta gente que estudió la tradición en su día espiritual, esto les parecería absurdo. O sea, de sus presupuestos sería absolutamente imposible que el ser humano se volcara en un ordenador. Porque el ser humano no es un conjunto de datos pero y de recuerdos y de memoria. Cuidado, aquí hay es un algo detalle más. Que los es una astilla, es una chispa divina, Miguel, también, que es lo que le da a la humanidad, ¿no? Los que sean aficionados al cine se dan cuenta, claro, obviamente para Blavatsky o para los teósofos del 19 o del 20, como Manuel Soduna, era inimaginable un mundo de ordenadores, porque metías un elemento en la humanidad que es incomprensible, que es el elemento de las máquinas conscientes en el futuro. Es decir, de los libros que existen por ahí, da igual, no voy a entrar ahora en mi filosofía de robots, que sería todo un mundo futuro, pero hay un tema muy interesante. ¿Quién ha visto la película Virtuosity? ¿De quién la protagoniza? ¿Quién la protagoniza? Un famoso actor negroamericano. Venga, no, entonces no es la que estoy pensando yo. No la he visto. Morgan Freeman. En Virtuosity se plantea un programa muy interesante que queda apuntado de manera muy Johnny Depp curiosa. y Morgan Freeman, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué ocurre en un mundo donde las máquinas tengan inteligencia? Donde sean inteligentes y conscientes. Una máquina inteligente y consciente que tuviera el brazo de von Neumann es imposible, porque la película está planteada de una manera que sería imposible por el gasto de energía. Pero lo cuento como anécdota, porque en realidad la película tiene un punto de poesía, que es: si una máquina es lo suficientemente inteligente como para poder alterar la materia a escala atómica, la máquina podría entrar en nuestro universo. Claro. Entonces, el universo creado por nosotros entraría en el nuestro. Entonces, eso es un juego total sobre el mundo del futuro. Fantástico. Pero es que ahí vas muy lejos ya. Claro. Eso es ya estás hablando un poco de esa realidad daimónica, donde lo visible y lo invisible se junta. Es muy complicado porque es la materia y también la antimateria. Mira, yo ayer estuve viendo un capítulo de Black Mirror, que también os contaba antes fuera de micrófonos. Se llama San Junípero, es verdad. Sí, está muy bien. Preciosidad. Es muy bonito, el del mundo grabado. Exactamente, exacto, que en el fondo te suben a la nube. Te hacen inmortal en el fondo porque suben a la nube. Cielo por una nube cibernética. Pero fíjate, no te hacen morir, mueres voluntariamente. Claro, mueres voluntariamente, Cuando tú quieres, mueres cuando quieras, incluso puedes tener como vacaciones durante Pero lo unas mejor es que cuantas eliges horas. tu época en la que quieres. Pero en el fondo, todo, en la escena final, da igual hacer aquí spoiler porque son capítulos de 1 hora, ¿no? Pero en el fondo es eso, todos estamos ahí en un microchip donde estamos viviendo Jesús, nuestra realidad. ¿no te da una virtual. cierta angustia esa serie? Claro. Muchísimo. ¿Qué ocurre si alguien rompe el ordenador central que guarda tu memoria en la nube? Bueno, pero es que fíjate Claro, que ¿qué en pasa esa, si cortas el cable? en ese capítulo, Cortas el cable. una de las
protagonistas, y efectivamente, bueno. como dice Jesús, lo de los spoilers es un poco... duda constantemente si subirse a la nube o no. Y en mucha de la literatura de la ciencia ficción, que trata el tema de la singularidad, que trata el tema del volcado en máquinas, que trata el tema del perfeccionamiento mecánico del ser humano, hay personajes que dudan o que renuncian a esa posibilidad. Estoy pensando en Hiperión de Dan Simmons, Los cantos de Hiperión. Hay un hombre que se habla de él... Hiperión es espectacular. Maravillosa, pero se habla de un poeta, Perfecto, el poeta. que fue el que decidió... Sí, sí. No seguir espectacular. alargando su vida y morir de manera natural. Estaba pensando... por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en un cómic que si queréis hablamos posteriormente de él, que se llama Tokyo Ghost, el que hay un personaje que decide no estar conectado, ¿no? A toda esa nube de mejoras biónicas y demás. Y decide estar fuera de ese mundo, ¿no? Pero de todas formas, fíjate, tú has utilizado la palabra que es la singularidad, ¿no? De hecho, ahí está... Digo, para aportar otro punto a debate, ya que, bueno, va pasando el tiempo, y es esa singularidad tecnológica que planteaba Bernard Vinge, que es el matemático y tal, ¿no? Que es la inteligencia artificial general, es decir, la completa, la que llega a un punto en el que las propias máquinas son capaces de crearse a sí mismas, mejorarse, y eso llevado exponencialmente. De hecho, ya ha habido algún caso en concreto, yo estoy pensando, creo que era Microsoft, que tuvo que cancelar un programa de inteligencia artificial. Porque estaba empezando a actuar por su cuenta. No, y no recuerdo hasta qué grado político, pero se estaba volviendo nazi. Y esto no me lo estoy inventando. Claro, es que el problema... No, vamos a ver. El problema es lo que tú decías. Es que entramos en el tema de la conciencia política y que se acuerden de sus dioses, si tú de sus te encuentras creadores, ¿no? a ver, es que los quieren eliminar. Lo que decir es una barbaridad, porque voy a intentar que la gente entienda sin que se me echen dos encima, porque esto es complicado. Es decir, a ver, el universo, cualquiera que lo estudie, me da igual sea biólogo, matemático, parece obedecer unas ciertas reglas. Eso cualquiera que le guste la religión lo entiende. Todos los que le gusta la religión lo entienden, me da igual que sean musulmanes, hinduistas o cristianos, me da igual, lo entienden. Hay unas reglas que parecen naturales. Esas reglas significan tres cosas: competencia, muerte, destrucción, vida, mejora. Siempre es igual. Siempre es igual. Tú no puedes renunciar a eso, aunque quieras. No puedes. No puedes porque forma parte de la estructura universal. Entonces, eso lo puedes entender o no querer entenderlo, pero tú no lo vas a poder cambiar por más que quieras. Entonces, eso, todos los intentos humanos para cambiarlos son tan idiotas como intentar cambiar las olas del mar o que no haya mareas. No tiene solución. Te vas a equivocar. Porque no puedes. Tú no puedes evitar la noche, el día. No puedes. Entonces, aunque parezca injusto, brutal, salvaje, hasta no sé, violento, hasta malvado desde el punto de vista de lo que es el mal, es que el universo parece estar hecho así. Entonces, si tú rompes esa armonía universal, te lo vas a cargar. Pero entonces, si el es... problema del nazismo, lo que acaba de decir del nazismo de las máquinas, es que las máquinas son seres puros. Puros, no tienen, como los elfos o los duendes de las leyendas, no tienen conceptos nuestros sobre el bien y el mal. Si tú a alguien no le educas a un niño sobre el bien y el mal, es un psicópata. Claro. Porque lleva sus tendencias naturales, las que fija el universo. Si tú no educas un robot, ¿el robot qué hace? Cuando la famosa entrevista que todos hemos hablado antes del programa de la robótica, al que le preguntan ¿qué hacemos con los seres humanos? Y automáticamente responde eliminarlos. Claro. ¿Qué va a responder? Claro, es un virus. Eliminarlo. Claro, normal. Claro, porque pero es que es un virus para la Tierra, claro, para todo. El concepto moral no existe en las máquinas. Porque los insectos, o los felinos, o las aves, no tienen conceptos morales. Claro. No existe la moralidad en el cosmos. El cosmos tiene reglas. Entonces, si un robot tú le dotas de inteligencia y no le das las reglas morales, actúa conforme a las reglas del universo, te elimina. Mira, esta es la primera vez que yo creo que voy a recomendar una película o un libro o una obra cultural en la escóbula de la brújula, así que guardad en paño de oro este momento, que es Transcendence, que está protagonizada por Johnny Depp. Estaba pensando, ¿cuál era el título? Transcendence. Y vas viendo esa evolución en el momento en el que Johnny Depp decide descargarse en un ordenador y cómo pierde esa capacidad subjetiva humana, esos principios morales. Y empatía. Y claro. se convierte en una auténtica bestia. Claro, porque pierdes la empatía. Bueno, identificarte con los demás. Hay una película que ya os he comentado antes que se acaba de estrenar. A día de hoy, en el momento que nosotros estamos haciendo este programa, que ilustra muy bien ese concepto y todo lo que estamos hablando, que se llama Tau. En esta película aparece claramente todos estos conceptos y tal, pero a lo que yo voy es que ayer, viéndola por la noche y viendo esa dicotomía que hay entre el ser humano, la capacidad que tiene una máquina de robarle su mente, de robarle su memoria y de robarle su capacidad volitiva, no es un problema que ya viene preocupando al mundo desde tiempos muy antiguos, porque esto ya estaba en Platón y en Sócrates. Quiero decir que, en el fondo, esta discusión que estamos teniendo en este momento
añadiéndole la tecnología, no deja de ser la discusión de siempre, de toda la santa vida. Cómo el hombre se puede dotar de instrumentos para vivir mejor y más largo sobre la Tierra. De hecho, hay una cosa que salta a la vista. En la época griega raramente se llegaba a los 30 años. Hoy todo eso ha cambiado, lógicamente. En los últimos años hemos alcanzado grandes edades. Claro. Y gracias a la tecnología. Claro. Y eso gracias a la tecnología, de alguna manera. O sea que ya de alguna manera nos hemos convertido en esa especie de ciborgs, de algún modo, a base de química, a base de medicina y a base de un montón de cosas y tal. El problema es qué va a pasar ahora. Bueno, vamos enfocando a la recta final del programa, que es más cortito de lo habitual, como ya os he comentado antes, así que voy a hacer dos preguntas para ir enfocando este final. La primera, Miguel, tenías una lista de obras artísticas, literarias, cómic, videojuegos, y sí que quiero que des constancia de ella para que todos los escobuleros puedan acudir a las obras de referencia que tú has considerado para este programa. Bueno, obras de referencia hay un montonazo, ¿no? Hemos hablado de Hyperion de Dan Simmons, que trata ese tema, está Blade Runner, que trata ese tema, está Elysium, que es esta película reciente relativamente que trata ese tema, está Gattaca, hay un montón de películas, hay un montón de Virtuosity, hay un y Transcendence, ¿no? Nivel 13. Hay un montón, Nivel 13, por ejemplo, que tratan este tema, porque es un tema que inquieta al ser humano y que ahora, pues en ese lado tecnológico, pues ha tenido mucho desarrollo en el mundo de la ciencia ficción. Pero quería mencionar tres obras que son de tres mundos artísticos diferentes. Uno de ellos es la novela, y es Mendigos en España. Mendigos en España es una novela interesantísima. Mendigos en España, la novela que indignó a Carlos Canales. No, me indignó por el título, ¿no? Es que el título está hecho a propósito. Claro, es que detrás de Mendigos en España hay una grandísima discusión de lo que es el liberalismo, sobre todo basado en la rebelión de Atlas. Mendigos en España es el de los años 90. Del 93, creo, 94, ¿no? Por ahí, se publicó, lo tengo por aquí, ganó el premio Nebula en 1991, porque primero se publicó como novela corta y luego se publicó ya como... Sí. Y es un libro en el que, como decía Carlos al principio del programa, hay una transformación genética, un avance genético que consigue que la gente sea insomne. Y como son insomnes, pues tienen un tercio más de vida y por lo tanto acaban la carrera a los 15 años y empiezan a aplicarse a la ciencia, a aplicarse a la economía y acaban abarcando, ya eran ricos de antes porque claro, eran de familias que podían pagarse el cambio genético. Lo de siempre. Y acaban acaparando la gran parte del poder en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los durmientes, que es como nos llaman a los pobres mortales que tenemos que echar la siesta, se resienten porque dicen, pero estos tíos nos están quitando todo, están acaparando la economía, están acaparando los inventos. No, parte de la unidad hacen dos. O sea, crean una élite muy parecida a la de Gattaca. Exacto. O sea, es que la Gattaca, el policía que investiga, bueno, es muy parecido a Gattaca. Sí. La humanidad se parte en dos, pero es que además, que hablábamos antes de la empatía, la parte más inteligente o más desarrollada de la humanidad, cuando los cambios son tan drásticos como es muy probable que pierda la empatía por los que somos peores. Claro. Como nuestra empatía no es la misma por un cachorro de perro que por la de un ser humano. No, lo que pasa es que no seríamos iguales. Es lo que pasa con Un Mundo Feliz, con Aldous Huxley. Es decir, a los que están arriba les da igual a los salvajes. Claro. Entonces, detrás de esta novela están todos estos de la rebelión de Atlas y demás, esta idea de... Habla de los mendigos en España, ¿no? Hay un ejemplo que pone una de los insomnes. Dice, bueno, si tú tienes $1 y encuentras un mendigo en España, ¿tú se lo das? Y dice, sí. Dice, si tienes $5 y encuentras 5 mendigos en España, ¿se lo das? Y dice, sí, porque los tengo. Dice, entonces te encuentras 1000 mendigos en España, ¿tú les darías $1 a cada uno? Y dice, joder, ahí ya me dura el bolsillo. Dice, pues es que lo que estamos haciendo nosotros con la gente que puede dormir es eso, es dar a cambio de nada. Y nosotros deberíamos recibir. Por lo tanto, ya se ha roto la solidaridad interespecial. Porque hay una especie, por eso no sea igual. De hecho, toca un poquito el fenómeno Marvel de los... No es igual, de los mutantes. Porque, bueno, Mutante, que es una... Bueno, Mutante todo el mundo se olvida, es una novela del año 53. Mutante del 53 es espectacular. O sea, para mí, junto con Amos de Títeres, que es la mejor novela de ficción para mí de la historia, es decir, son las dos que cambian hacia el pensamiento del siglo XX. Es literal. Dice, ahora mismo nadie lo considera así. Dentro de 500 años, alguien dirá, ostras, un tipo creó Amos de Títeres, que para esa idea son las vainas famosas. Amos de Títeres de Lester del Rey, perdón, de Heinlein, Amos de Títeres de Heinlein, y Mendigos en España, y sobre todo Mutante, son las tres vías del pensamiento futuro, porque se basan en lo que va a ser el destino de la humanidad, que es que en algún momento dado alguien en la Tierra se va a tener que pensar que somos distintos. Es decir, que hay seres humanos que no mueren y seres humanos que mueren. En la práctica, nosotros vivimos 82 años. Hay gente en África que vive 40. Claro. O sea, no nos damos cuenta porque vivimos aquí. Claro. Pero tú piensas que algún día los que viven 40 o 30, porque no llega a 40 ni de coña,
piensen, oye, es que al norte del Mediterráneo hay tipos que viven 80 y tantos años. Bueno, ya está pasando. ¿Ya pasa? Claro. Entonces dices, bueno, ¿cómo vas a parar la inmigración? Si es que no la vas a parar. Es evidente. La gente ve la televisión y ha descubierto que hay lugares en el mundo donde la gente no se muere, para su concepto. Claro. No se muere. Claro. Y que viven mejor. Viven mejor, no tienen enfermedades, literal. No tienen problemas. Dicen, no, eso no es verdad. Sí, no es verdad porque lo dices desde Madrid, no es desde Bangladesh. Claro. Es decir, cuando lo ves desde Bangladesh, no lo ves igual. En ese sentido hay una canción de anticipación que hizo Serrat hace algunos años, que salía vestido de mayordomo y que hablaba precisamente de todos estos fenómenos de inmigración que se están produciendo. No sé si la recordáis. No recuerdo exactamente ahora mismo la letra en todas sus cosas, pero venía a decir algo a mí: señor, que ahí hay unos en la puerta que están pidiendo comer. ¿Qué les digo? ¿Que se vayan o que vuelvan? Dice, porque están empujando y la van a romper. Una canción de anticipación, o sea, porque incluso hasta los propios músicos, a ver, ya para han sido capaces... que ver con el transhumanismo, que alguien lea. Bueno, le han cambiado el nombre, no sé por qué, en la última edición lo llaman El Desembarco, una novela que originariamente se llama Campamento de los Santos, de Jan Raspail. Esa novela es demoledora, es una novela del año 73 y yo se la recomiendo a todo el mundo. En la última edición, eso, la cambiaron el título y llamaron El Desembarco. No cuento ni de qué va, que la lean. Vale. Lo diré. Encargo hecho. Miguel, ¿nos queda alguna cosa más? Sí, nada. Simplemente, muy rápidamente. En el mundo del cómic, que también ha tratado obviamente estos temas, aparte de Ghost in the Shell y de Akira, que son clásicos, hay uno muy interesante que se llama Tokyo Ghost, que es más reciente, está publicado en España ya, en 2 tomos, y que es muy interesante porque plantea todos estos temas, pero... ¿qué pasaría si en vez de ser avances médicos y avances que mejoren a la humanidad en otros aspectos, si todos estos implantes, todas estas mejoras genéticas fueran para conectarnos a la red y que viviéramos apijotados, perdidos, evadiéndonos de un mundo que se ha venido abajo, que es el mundo del futuro, donde va a haber una decadencia ecológica tremenda, ¿no? Entonces, una chica, que es la única que se niega a estar conectada en las islas de Los Ángeles, se entera de que en Tokio ha habido un apagón tecnológico y que viven como en el siglo XIX, en una sociedad agraria. Y entonces se lleva a su novio, que es un adicto, es un agente de policía adicto a esos implantes, a esas hormonas, a esa conexión a internet en 17 pantallas que ya llevas dentro de la retina, para ver si consigue desengancharlo. Es decir, todos estos avances concebidos como retrocesos, como una adicción terrorífica que nos separa de lo que somos, de lo que nos convierte en humanos. Interesantísimo ese Tokyo Ghost. Aquí entonces lo que se busca no es comprar tanto drogas, sino chutes digitales, ¿no? Exactamente, chutes digitales, que es lo que estamos viendo. Cuando vemos por la calle a la gente con el móvil y esas cosas, esa necesidad compulsiva que tenemos de sacar el móvil cuando estamos paseando al perro porque de repente nos aburrimos cuando no nos habíamos aburrido jamás, porque íbamos pensando en nuestras cosas. Claro. Eso... multiplicado por la tecnología. Sí, no aumentaba, hace 20 años no aumentábamos la realidad, que es un término que exactamente. se utiliza. Claro. Y por último, una obra fantástica del mundo del videojuego que se llama BioShock, que es un videojuego ya clásico, a pesar de que solo tiene 11 años, en el que se plantea esto. El protagonista es un juego de disparar, de pelear. El protagonista se ve en un accidente de avión, cae en el agua y descubre una ciudad sumergida. Una ciudad sumergida que es una utopía convertida en distopía, donde ha habido unos avances genéticos que han hecho, también basándose en la rebelión de Atlas y demás, que han conseguido que el ser humano mejore, pero esos implantes genéticos han tenido unas consecuencias imprevisibles que han hecho que todo el mundo básicamente se mate, se enganche a esas mejoras genéticas y acabe matándose, y este tío tiene que descubrir cuál es el misterio detrás de esta ciudad. 3 recomendaciones para el que le gusten estos 3 mundos, ¿no? El de la literatura, el de los cómics y el de los videojuegos, muy interesantes relacionadas con el transhumanismo. Me gusta mucho además que hayas terminado, siendo el programa de hoy, con un videojuego, que es algo que, sobre todo en temas culturales, se recomienda poco. Efectivamente, hay grandes maravillas. ¿Sabes por qué no? Porque tiene un problema, todos acaban matando a alguien en los videojuegos. Bueno, Carlos, si tenemos que terminar con algo que nos hayamos dejado en el tintero, y voy a pedir un imposible, que podamos resumir en 5 minutos. Ya lo ha dicho Jesús, ya. ¿Con qué terminamos? Jesús lo ha dicho ya. La frase de Bruce Sterling es fantástica. En 1000 años todos seremos o máquinas o dioses. Pero yo tengo mi teoría particular, ¿no? Un poco, si damos un poco resumen todos sobre esta teoría, ¿no? Tan apasionante y tan fascinante como es el transhumanismo. Yo creo que si sumáramos un poco a los ciberianos y a la teoría de Gaia, de James Lovelock, yo creo que uno de los futuros posibles, nadie sabe cómo va a terminar esta humanidad, posiblemente nos autodestruyamos y a tomar por saco todo este tipo de teorías, pero me refiero que si la evolución sigue, si somos lo suficientemente inteligentes de no cargarnos el planeta y a nosotros mismos, ¿no? Partimos de una serie de variables que son a veces pues muy difícil de mantener. Pues yo creo que tenderíamos a poco, ya digo, haciendo una especie de simbiosis entre estas 2 teorías, que
poco a poco el planeta Tierra, Gaia, va a ser cada vez más autoconsciente de sí mismo. Nosotros seríamos una especie como de neuronas dentro de ese gran planeta. ¿Por qué? Porque al ser cada vez más inteligentes, al estar conectados por redes sociales, en fin, por toda la tecnología y toda la ciencia que tenemos actualmente, todo eso que se convierta en una red neuronal, pero totalmente imbricada en el planeta Tierra, de tal manera que puede llegar un momento en que nosotros, al estar unidos al planeta, porque el planeta se autorregula de una forma muy estática, es decir, se autorregula a nivel de temperatura, en fin, a nivel de composición de todo tipo, y nosotros, como habitantes vivos, lo que haríamos es como despertar esa conciencia que tiene dormida el planeta, donde al final podríamos vivir en un mundo idílico. Pero puede ser al revés. Si no lo hacemos correctamente, el planeta nos considera unos virus y hará todo lo posible para destruirnos. Porque si hay algo que se ha demostrado a lo largo de la historia de la Tierra, no de la humanidad, de la historia de la Tierra, es que ha habido por lo menos ya 5 grandes catástrofes donde prácticamente el 80% de la vida ha desaparecido. Estamos hablando cuando todavía no había Homo sapiens, y sin embargo la vida se ha seguido perpetuando. Quiere decir que el planeta como tal se sigue desarrollando, la vida permanece, la vida se perpetúa con las distintas combinaciones bioquímicas que hay. El ser humano puede o mejorarla o empeorarla, pero si nos consideran como una célula viva o como un virus, ahí es donde va a estar el futuro de la humanidad. O desaparecemos o nos integramos dentro de esa consciencia global, donde por fin el planeta despierta y donde por fin se cumpliría lo que decía Teilhard de Chardin. Será una noosfera. Claro. Hay una especie de mente pensante, una especie de registros acásicos, donde todos seremos de todo, aquí y ahora, porque tenemos el conocimiento infinito, pero también inmediato. Mira que has estado callado, Jesús, pero lo has dejado en alto. Bueno, he dado mi pequeña teoría, nada más. No hay nada más que decir. Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube. Y la guinda final a este último programa de esta 6ª temporada de La Escóbula de la Brújula va a ser, como siempre, un relato, un cuento. Pero Jesús, esta vez no lo firmas tú. No, hombre, cuando está Miguel Salas ya sabes que para mí es un honor que él termine, que haga el chimpún, que ponga la guinda, ¿no?, a esta tarta cibernética y transhumanista, pues con uno de sus relatos bífidos, que además los escribe de maravilla. Y fíjate que siempre es como un reto para él. Cuando le digo, mira, el tema es este, me dice, qué complicado. Yo, pues no sé cómo lo hace, que lo borda. No, además hay que decir, ya hago un pequeño, no un spoiler, pero sí adelanto, a mí me ha gustado mucho. Me alegro, gracias. Me ha gustado mucho. Miguel siempre da en el clavo. Y esta vez no es una excepción. Así que ya va por delante mi enhorabuena y Muchas espero gracias. que los escobuleros también a través de redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, la den también si les gusta esta historia. Esta historia que me imagino que nos va a llevar, Miguel, a este escenario que hemos dibujado. Es que hay cosas que ni los avances genéticos consiguen mejorar, ¿eh? Y vamos a ver una de ellas, ¿no? ¿Le has puesto título? Pues la hemos llamado genética. Genética. Genéricamente. Vale, pues nada. Miguel Salas, genética. Carlos estaba nervioso. Todo estaba preparado para la última modificación a medida que se había hecho llegar de BioBest, el mejor laboratorio genético del mundo. En la pequeña sala médica solo estaban él, el doctor Goicoechea y la enfermera, una rubia de infarto, obviamente modificada antes de nacer. Él mismo tenía, a pesar de sus 80 años, un físico perfecto. La belleza y la longevidad habían sido los 2 primeros retoques que sus padres encargaron cuando él era aún un pequeño cigoto. Después habían venido muchos otros. La visión nocturna, como regalo de Reyes en 2093, las 4 filas extra de dientes, al modo de los tiburones que estaban tan de moda cuando cumplió los 18, la piel LED tras su primer divorcio, la MRC, memoria revisable y cancelable, tras el segundo, la reducción de las neuronas de la empatía cuando ganó su primer trillón de euros. Le encantaba pensar que entre él y Leonardo da Vinci había tanta distancia como entre este y el hombre de Atapuerca. El doctor Goicoechea se acercó a él con la jeringuilla cargada en la mano derecha. Le interrogó con la mirada.
Proceda, querido amigo, le respondió él, deseando comprobar la consecuencia de inyectarse aquella carísima maravilla de tono rosado. Salió de la clínica y se dio cuenta de que el tratamiento había funcionado cuando pasó por delante de la tienda de hormonas. Había un comprador hablándole a un espacio vacío que debería haber ocupado el vendedor cincuentón, que constantemente intentaba ligar con las adolescentes del barrio. Al entrar en su casa, tampoco se cruzó con el portero, y eso que jamás se había ausentado de su garita, pendiente siempre del canal que emitía Gran Hermano 24 horas al día. Se decidió entonces a hacer una prueba definitiva. Conectó la retina de vídeo y contactó con su cuñado. Este aceptó la llamada, pero no apareció en pantalla. Carlos veía una taza de café flotante y un pitillo volador que iba y venía por el aire consumiéndose, pero su cuñado era completamente invisible. ¡Funciona!, exclamó. La modificación genética para dejar de ver a los cretinos es un éxito. Se levantó palmoteando para darse una ducha. Se desnudó y antes de abrir el grifo acudió como siempre ante el espejo para recrearse con placer en su espléndida musculatura. No fue capaz de ver su reflejo. Es buenísimo. Ya, Carlos, ya dilo. Te iba a preguntar, Carlos, que tú este invento lo comprabas, pero ya... Dilo. Muy bueno, muy bueno. Hay que hacer para no ver a los cretinos. ¿Dónde está el implante? ¿En alguna obra de las que habéis citado se imaginaba un escenario como este? ¿Un invento para no ver a los cretinos? Yo creo que la humanidad lo lleva buscando también miles de años, pero sin fortuna. Con perdón de ¿Sabéis los... lo que dijo Álvaro Dors? Eso es por poner el lado contrario, ¿no? Okay. Dijo una vez que el ser humano del siglo XVIII, los nobles, es el momento en que la humanidad está más lejos del mono. Decía Juan Ignacio. Todo esto con perdón de los cretinos que lo son por circunstancias físicas y no de los cretinos en sentido metafórico. No, desde luego. Nada que ver. El cretinismo agudo ya es otra historia. De todas maneras, fijaros que cuando estabas hablando de esa estética perfecta, es curioso porque esta semana, estos días, ha aparecido la noticia de una investigadora que ha estado buscando bioquímicamente lo que era, cómo sería la forma física del hombre o de la mujer perfecta. Y resulta que, por ejemplo, bueno, pues las orejas cambiarían, las orejas son más puntiagudas porque con los años vamos perdiendo frecuencias y de esa manera no, serían más como la de los felinos. O, por ejemplo, fíjate, una cosa que era curiosa, la bolsa, por ejemplo, que tienen los canguros para llevar, exactamente, la bolsa marsupial para llevar a los bebés, porque precisamente, o sea, nosotros, a diferencia de otras muchas especies, pues tardamos demasiado tiempo en ser independientes, ¿no? Pero fíjate lo que son las cosas. Ergo, los canguros están más evolucionados que nosotros. Sin lugar a dudas. Para saltar, sí. Bueno, pues ya Para tenéis... patadas. Me voy a quedar con esa conclusión de este programa. Los canguros están más evolucionados que el ser humano. Y hasta aquí, señores, el programa de esta semana, la ración semanal de la escóbula de la brújula y la sexta temporada de este podcast, la primera en Podium Podcast, que ha sido intensa, que ha sido movidita, con cambio de casa incluido. Yo personalmente os quiero dar las gracias a todos los que estamos en esta mesa, y me acuerdo también de Marcos Carrasco, que no está hoy aquí con nosotros porque está de viaje. Os quiero dar las gracias, bueno, porque ha sido mi primera temporada sentado en la mesa con vosotros, y estos 3 meses han sido un placer inmenso para mí. Espero que lo siga siendo, seguro que sí. Y gracias a los escobuleros por estar con nosotros una temporada más. Así que vamos despidiendo poquito a poquito. Juan Ignacio Cuesta, por favor, cuídate esa pierna. Procurarelo. Este verano no hagas tantas... No sé cómo describirlo, tantas burradas, si lo puedo decir, como estas últimas semanas. Tengo un exoesqueleto que le puede venir muy bien. Menos mal que la carrera portuguesa solo te con la pierna, pues ya subí. Yo creo que surgió una historia de amor ahí. Pero si no se la ha quitado, la lleva abrazada a la pierna todavía. Oye, que yo tengo una especie de exoesqueleto que se llama muleta. Sí, bueno, yo más veo... No lo usa, ¿eh? Yo le preveo un futuro igual que a la humanidad, pero en este caso también a Maese, y es muy diferente, ¿no? Haciendo uso de lo que era la forma de pensar de Hans Moravec, que era de la Universidad de Carnegie Mellon, ¿no? Que él decía precisamente
además era un estropiano de pro, ¿no? Y con sus enseñanzas él considera que el hombre va a acabar montado en un tipo de máquina, de animal, lo que sea, esa conciencia, y que de esa será la única manera de salir de la Tierra. En otros mundos. David Sentinella, tú lo que vas a seguir montados en la escóbula, porque este verano, te lo recuerdo, seguimos en activo. No hay vacaciones. ¿Pero hay cerveza? Hay cerveza. Ah, entonces sí. Hay cerveza, venga, hay comida, hacemos programas. Y hemos dicho que iba a ser en los jardines. Nada Va a ser efectivamente al aire libre, vamos aire. a estar fresquitos, entonces Eso sí, te apuntas, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos las cadenas de Podium. Pero no hay chip tampoco. No, digo las estas, ¿cómo se llaman? Las pulseras estas que son antimosquitos, ¿no? Sí, Para también, el verano. nada, vamos a estar como en casa. Nunca mejor dicho. Te apuntas. Ahí. Venga, me apunto. Carlos Canales, ¿qué planes tienes tú para este Pues ya lo has verano? dicho. No, hombre, ya, te pregunto al margen. O sea, quiero decir, ¿cómo es la vida de Carlos Canales en un verano normal, dentro de Remo los en 2 galeras. millones de historias que tienes? Número 49 del banco, remo una galera. Trabajo. Yo no he entendido nada. Alguien tiene que Qué mantener España en enigmático. orden, tío. Sois A ver, un caos, es un tío. sistema operativo. ¿Qué te Hay esperabas? Si no trabajara, ¿qué sería el PIB español? Hay Pues un es que- lenguaje ahí surrealista. informático que no llego a comprender. Jesús Callejo, otra temporada más. Otra temporada más, ¿qué te parece? Y bien, 6 temporadas, ¿quién lo iba a decir en la primera? Fíjate. Y desde luego, pues creciendo, ¿no? Creciendo a todos los niveles, y yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar, y como recompensa, pues un poco pues al trabajo que hacemos cada semana y poniendo pues todo nuestro esfuerzo, pero también nuestro cariño. Yo creo que al final esas cosas se notan, se contagian, y ahí están también los comentarios positivos de nuestros oyentes. Le voy a robar el eslogan a Podium Podcast. ¿Tú crees que lo mejor está por escuchar? Sí, yo siempre digo lo mejor está por llegar. Evidentemente, dentro de Podium Podcast lo mejor está por escuchar. Siempre lo mejor está por llegar. Siempre, porque todos, dentro de ese concepto transhumanista del que hemos hablado hoy, todos tenemos capacidad de mejora. Le voy a mandar de nuevo un abrazo fuerte a Marcos Carrasco, que hoy no está con nosotros, a todos los colaboradores de este programa, y no digo la lista porque me voy a dejar a alguien fuera y voy a meter la pata, pero en representación de todos ellos, hoy que está con nosotros, Miguel, muchísimas gracias una Gracias vez a más. vosotros, Ahora ya como sí, siempre. después de haberlo contado, enhorabuena por este relato. Muchas gracias. Muy divertido, muy Y bueno. como siempre, un privilegio estar aquí. La próxima temporada más y mejor. Ojalá. ¿No? Es casi seguro. ¿Casi seguro no? ¿Cómo que casi seguro? Es gallego, es gallego. Eso iba a decir, yo soy gallego. Gracias como siempre a Carlos Higueras, gracias a Jesús Blanquiño, gracias a todo el equipo de Podium Podcast, y nos despedimos, un servidor, Fran Izuzquiza. La semana que viene, lo recuerdo, estaremos en iVoox con otros programas diferentes. Pero si queréis, en septiembre, de nuevo, en Podium Podcast.